y que llegó mucho antes que ellos a la cultura. Entonces, un alemán del siglo XIX tenía eso que se llamaba Wanderjahre, o sea, los años de viaje, que formaban parte de la paideia, de la cultura, de la Bildung, de un individuo culto. Y esos eran al sur, a Grecia. Estoy pensando en Schliemann. Bueno, ese ya era un enamorado de la filología y de era casi un griego. Claro. Estuvo en Buenos Aires también. Eso no lo supe yo, no lo sé. Sí, tuvo, inclusive no sé si no tuvo un almacén o algo así. Hizo una fortuna de esas tipos. Era muy rico, le vendía cosas a los rusos. Pero empezó con nada, como nazi. Y aprendía cualquier lengua, antigua o moderna, en 6 meses. Y podía hablarla. El griego que él hablaba era el griego clásico. Cosa que no tenía con quién hablarlo en Grecia. No, por supuesto, en Grecia no y se casó con una muchacha a la que vistió como en la Grecia clásica, cuando descubrió Troya. Pero eso era un filólogo, ahora estoy pensando, porque él todas sus investigaciones las hace por el estudio de Homero. Claro, pero es filólogo, pero a la vez es un arqueólogo, porque eso de establecer límites estrictos es muy difícil. Sería como que usted me dijera, bueno, este señor no va a saber lo que yo tengo en el corazón porque él se ocupa del estómago. En principio, mejor seguir un cardiólogo, pero de hecho, por la formación de un médico, algo puede decir de lo que le pasa al corazón de alguien, o al riñón. Es decir, un clínico no puede ser tan especializado que sepa este pedacito y no sepa ningún otro. Bueno, con la filología pasa eso también, con tenemos toda la ciencia. 3 latines, tenemos, por lo menos 3. El que escribe en los clásicos, el que habla a la gente. El que hablaba a la gente en aquel tiempo, que no es el mismo. Claro. Un momentito. Claro. Bueno, pero, por favor, le ruego, ¿qué tiempo elegimos? ¿El 300 de nuestra era, el 400 de nuestra era? ¿Es que cuando nace en Roma, o cuando se impone en Roma el cristianismo? ¿En el 400 de nuestra era? Perfecto. Cuando San Agustín es ya Agustín el cristiano. Muy bien, vamos a ver. Hay el latín que se escribe. El clásico, latín. El latín que se habla y el latín que empieza a rezar la iglesia. Aparte ya de las lenguas romances. ¿Esos 3 latines tienen diferencias muy notables? Mire, el latín literario tiene diferencias. Yo no le diría que son tan grandes en ese momento ya, ¿no? Sí, indudablemente la lengua hablada en Roma en el siglo I, es decir, lo estoy diciendo en el mejor momento, en el siglo I antes de Cristo, difería de la lengua escrita. Y usted encuentra pronunciaciones distintas. No es que el vocabulario variaba, pero usted se encuentra, por ejemplo, que supongamos, usted tiene una señora que se llamaba Clodia, que era la amante de un gran poeta que se llamaba Catulo. Pero Clodia, o Clodius, que era el gran enemigo de Cicerón, son las pronunciaciones populares de Claudius. Es decir, nadie va a escribir Clodius en una obra literaria, escribía Claudius. Pero no lo pronunciaba así en la vida de todos los días. Pronunciaba con la voz cerrada, o por lo menos ciertas capas de la población pronunciaban de una manera especial. En Catulo usted tiene... Nosotros en el clásico tenemos... Gladys es Claudia. Una forma fea de Claudia, es Gladys. Más fea, diferente, por favor. En el latín clásico usted tiene la palabra tenebrae, que significa tinieblas, tenebrae, ¿no? Sí. Y la encuentra en Catulo, tenebrae. Por la métrica usted ve que ahí contó esa sílaba como larga, con lo que equivaldría hoy a decir tenebrae, no tenebrae. Es bastante sencillo para un estudioso como el profesor Prieto darse cuenta de la pronunciación de una palabra si está inserta en un poema que tiene métrica, claro. Porque es necesario leerla de alguna manera. Pero falta este paso. Usted puede pasar de tenebrae a tinieblas, pero no de tenebrae, que habría tenido otra evolución. ¡Qué bien! Es decir, esa tenebrae era la manera en que realmente se decía, y esa es la que se siguió diciendo así. Para llegar a tinieblas. No la otra, no la clásica, que también existe en poesía. Catulo usa la palabra ahí porque es una forma popular que quiere incluir. Pero no significa que todos los poetas dicen tenebrae, no. En muchos casos la encuentra como breve, tenebrae. Pero está marcando por dónde va la pronunciación popular. Una sociedad o un mundo sin el latín
sin el estudio del latín. Estoy pensando en el 2000. Una sociedad y un Digamos mundo del latín y del griego. donde no se estudia el latín, ¿no? Donde no Las se estudia lenguas el clásicas. griego, donde no se estudia. Será una sociedad bastante más pobre, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que sí. Y Te vamos voy a decir eso, una ¿no? cosa, Pero, y en va a nuestra eso. cultura, sí. Porque las culturas tienen un pasado al cual no pueden renunciar, como Bueno, uno no puede pero renunciar yo estoy al hablando pasado de la de su nuestra. propia vida. Yo estoy hablando de nuestra. No, porque pues, usted me podría decir, mire, hay una gran cultura japonesa. Ah, no. No, yo estoy hablando de nuestra cultura. Claro, Los limitando hijos, lo a que nosotros, se llama a los que Occidente. somos hijos del latín y del griego. Eso es. Seremos más pobres. Vamos Mucho más pobres. ¿Y vamos en ese camino? Sí, yo creo que en principio, si no se revierte la situación, vamos en ese camino. Pero le voy a decir una cosa, importantísima que la gente lo sepa. Cuando se hacen recortes en el estudio de las lenguas o las culturas clásicas, eso se extiende a una cantidad muy grande de sectores de la cultura que quedan desvalorizados. Por ejemplo, porque ha habido una serie de posiciones contra las lenguas y las culturas clásicas, esos mismos no vacilan en decir lo mismo, supongamos, de la filosofía medieval o de la historia en general que no sea la historia contemporánea y de su propio país si es posible. No le van a estudiar nada ni del siglo XVI, ni del siglo XVII, ni del XVIII. A lo sumo empezarán en la Revolución Francesa porque les puede servir para ciertas posturas ideológicas que tienen dentro de su propio país. Es decir, hay una politización que hace que se achique enormemente el campo y que quede fuera de estudio todo lo que no es contemporáneo y urgente. Y hay dos maneras de achicar un campo cultural o científico. Uno, el entrar en detalle, como quien va con una lente de una cámara al detalle. Parece que se achica el campo, pero lo que está es agrandando un detalle. Y otra forma es esta que usted acaba de describir, que es amputando. Brutalmente. Eso es achicar por amputación. Claro. Eso es pérdida. Muchas gracias, profesor Prieto. Encantado. Realmente, mire, estoy muy feliz porque es un tema que... Sí, da para mucho más. Algún día podríamos reencontrar. Cómo no, profesor. Muchas gracias, es muy lindo. Gracias a usted. Profesor Prieto, filólogo.